Dios nunca actúa tarde, porque su tiempo no se mide por relojes humanos, sino por un diseño eterno que trasciende lo visible. Desde antes de que existiera el tiempo, Él ya había trazado cada paso de tu vida, cada prueba, cada promesa, cada puerta que se abrirá. Él no vive en el calendario del hombre, vive en la eternidad, y desde allí ve el final desde el principio. Por eso, cuando parece que no responde, en realidad está trabajando. Cuando parece que se ha olvidado, en realidad te está preparando. La Biblia declara en Eclesiastés 3:1 que hay un tiempo para todo bajo el cielo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Cada etapa tiene su lugar, su razón, su propósito. Y Dios es el maestro del tiempo. Él no se apresura, porque no necesita hacerlo. Él no se retrasa, porque nunca llega tarde. Abraham esperó 25 años para tener a Isaac, pero cuando nació, no fue un milagro cualquiera, fue la puerta de una nación. Si hubiera nacido antes, por medios humanos, como ocurrió con Ismael, no habría sido la promesa cumplida, sino una solución apresurada. Dios no solo quería un hijo, quería un milagro. Y el milagro requiere espera. Así también, tu promesa no será cumplida en tu tiempo, sino en el suyo, y cuando llegue, nadie podrá negar que fue obra de Dios. No te desesperes. No tomes atajos. No fuerces lo que Él no ha abierto. Porque lo que nace antes de tiempo, muere antes de tiempo. Lo que nace en el tiempo de Dios, perdura para siempre. Tú no estás en un callejón sin salida, estás en un tiempo de maduración. Como la semilla bajo la tierra, que pasa días oculta, sin luz, sin reconocimiento, pero crece en silencio, así también, tu fe está creciendo en este momento. No juzgues el proceso por lo que no ves. Confía en quien ve todo. Dios no te ha dejado en la espera por indiferencia, te ha puesto allí por propósito. Y ese propósito es forjar tu carácter, fortalecer tu fe, purificar tu corazón. Porque si te diera la promesa hoy, tal vez no podrías sostenerla mañana. Así que espera con paciencia, pero no con pasividad. Ora, adora, sirve, avanza. Porque el tiempo de Dios no es un vacío, es un entrenamiento. Y cuando llegue el día, no solo saldrás con la promesa, saldrás con poder. Porque todo lo que has vivido fue necesario. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dios utiliza la espera para transformar tu corazón antes de cumplir su promesa, porque lo que Él da requiere quien lo reciba con integridad y madurez. Imagina si David, después de ser ungido rey, hubiera tomado el trono por la fuerza. Habría sido un rey de sangre, no de adoración. Pero Dios lo mantuvo en cuevas, en desiertos, en persecución, para que aprendiera a depender de Él, a confiar en su justicia, a no levantar su mano contra el ungido del Señor. Por eso, cuando finalmente fue coronado, no era solo un rey, era un hombre según el corazón de Dios. La promesa no cambió, pero el hombre sí. Así también, Dios no solo te prepara para la promesa, te prepara con la promesa. Tu carácter es parte del propósito. Si te diera la bendición sin la madurez, podrías perderla por orgullo, por temor, por inmadurez. Por eso, el tiempo de espera no es un castigo, es una protección. Protección contra ti mismo, contra decisiones apresuradas, contra relaciones tóxicas, contra ministerios que colapsan por falta de fundamento. José fue vendido, acusado, encarcelado, olvidado. Pero en ese tiempo, Dios lo estaba exaltando en secreto. Lo estaba dotando de sabiduría, autoridad, visión. Cuando llegó su momento, no solo fue liberado, fue exaltado por encima de Egipto. No fue su sufrimiento lo que lo elevó, fue su fidelidad en medio del sufrimiento. Y si hubiera salido antes, no habría estado listo. Tú también estás siendo moldeado. No mires tu espera como un fracaso, mírala como una forja. Cada lágrima, cada noche de oración, cada rechazo, cada puerta cerrada, está eliminando lo que no sirve y fortaleciendo lo que sí. Dios no necesita que entiendas todo ahora, solo necesita que confíes. Confía como Noé, que construyó un arca mientras todos se burlaban. Confía como Ruth, que siguió a su suegra sin saber su destino. Confía como Abraham, que partió sin saber a dónde iba.
Ellos no vieron el final, pero obedecieron. Y Dios cumplió. Así también, tu obediencia en la espera es más poderosa que tu impaciencia en la acción. No abandones el campo. No renuncies al llamado. Permanece en oración, en fe, en adoración. Porque el tiempo de Dios no se mide en días, se mide en transformación. Y cuando llegue el momento, no solo verás la promesa, verás su gloria manifestada en ti. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se equivoca en el momento de moverse, porque su intervención siempre coincide con el propósito eterno que tiene para tu vida. Piensa en la historia de Lázaro. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando supo que su amigo estaba enfermo, no partió inmediatamente. Esperó 2 días más. Y cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Desde la perspectiva humana, fue un fracaso. Una demora trágica. Pero desde la perspectiva de Dios, fue el momento perfecto. Porque Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y cuando llamó a Lázaro desde la tumba, no fue una sanidad, fue una resurrección. Un milagro mayor. Un testimonio eterno. Si hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Pero al llegar después, resucitó a un muerto. Y muchos creyeron. Así también, lo que parece una demora en tu vida puede ser la puerta a un milagro mayor del que jamás soñaste. Dios no actúa solo para resolver, actúa para revelar su gloria. Y a veces, para que su gloria se manifieste, primero debe parecer que todo está perdido. La higuera estéril tuvo 3 años de espera antes de ser cortada, pero el viñador pidió 1 año más para abonarla. Y en ese tiempo, algo cambió. No fue la muerte, fue la misericordia. Dios no te ha cortado, te ha abonado. Te ha dado más tiempo, más gracia, más oportunidades. No lo malinterpretes como indiferencia. Es compasión. Es inversión. Él cree en ti, aunque tú ya no creas. No te compares con otros. No digas que ellos recibieron y tú no. Cada uno tiene su tiempo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a un pueblo. David fue perseguido durante años antes de ser rey. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, no a los 20. Todo tiene su momento. Y tú estás en el tuyo. No resistas el tiempo, ríndete a él. No luches contra la espera, úsala. Lee, ora, sirve, crece. Porque mientras esperas, estás siendo equipado. Y cuando el cielo se abra, no solo saldrás, saldrás con autoridad. Porque el tiempo de Dios no es un retraso, es una estrategia. Y en su momento, todo encajará como piezas de un rompecabezas divino. No hay coincidencias, solo propósito. Y el propósito de Dios siempre triunfa. Así que no desmayes. No murmures. No te alejes. Quédate. Confía. Obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios controla cada detalle del tiempo, incluso las circunstancias que parecen fuera de control, porque todo está sujeto a su soberanía. Cuando José fue vendido por sus hermanos, parecía un acto de traición sin remedio. Pero años después, él declaró, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas. Ese mal fue parte de un plan mayor. El tiempo de Dios no solo incluye lo que Él hace, también lo que permite. No todas las puertas cerradas son negativas, algunas son protecciones. No todos los caminos largos son desvíos, algunos son rutas necesarias. Dios no solo guía tus pasos, guía también el tiempo de tus enemigos, de tus circunstancias, de tus decisiones. Como cuando el rey Asuero no pudo dormir y ordenó que le leyeran el libro de los registros, y justo ese día se descubrió el servicio de Mardoqueo, que salvó al reino. Ese no fue azar, fue intervención divina en el momento exacto. Dios mueve reyes, cierra y abre puertas, detiene lenguas, acelera procesos, todo en el tiempo perfecto. Tú no controlas el tiempo, pero el que lo controla te ama. Y ese amor no te abandona. No digas que Dios no actúa, porque a veces actúa en silencio. Como el fuego que no se ve pero calienta,
como el viento que no se ve pero mueve, así también Dios está trabajando aunque no lo notes. No necesitas entender cada paso, solo necesitas confiar en el caminante. Él no te ha olvidado. Te ha visto llorar. Ha contado tus lágrimas. Ha escuchado cada oración. Y ha registrado cada acto de fidelidad. Y en su tiempo, todo será revelado. No intentes forzar lo que Él no ha abierto. No te adelantes con tus planes. Abraham lo hizo con Agar y generó conflictos que aún resuenan hoy. Pero cuando esperó la promesa de Isaac, todo fue paz. La diferencia no fue el deseo, fue el tiempo. Así también, tu paz depende de tu paciencia. No vivas en ansiedad, vive en adoración. No te consumas en preocupación, invierte en oración. Porque el que confía en el tiempo de Dios, vive en descanso. Y en ese descanso, encuentra fuerza. No estás atrasado. No has perdido tu momento. Estás en el tiempo de Dios. Y ese tiempo no se mide por tu reloj, se mide por su propósito. Y su propósito siempre llega a tiempo. Así que respira profundo. Siente su presencia. Escucha su voz. Y avanza con fe. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios te llama a vivir en fe mientras esperas, porque la espera no es un vacío espiritual, sino un campo de batalla donde se fortalece tu confianza. Muchos abandonan en la espera, no por falta de promesa, sino por falta de fe. El pueblo de Israel llegó al borde de la tierra prometida, pero por miedo se negó a entrar. Y como consecuencia, pasaron 40 años en el desierto. No porque Dios cambiara de opinión, sino porque ellos cambiaron de corazón. La promesa estaba allí, pero su incredulidad los detuvo. Tú también puedes estar a un paso de tu bendición, pero si no crees, no entrarás. La fe no espera con desesperación, espera con certeza. No murmura, adora. No se queja, confía. Como David en la cueva, que en lugar de maldecir a Saúl, cantaba alabanzas a Dios. En medio del peligro, su corazón estaba en paz. Porque sabía que su tiempo estaba en manos de Dios. Y así también, tú debes aprender a adorar en la espera. Porque la adoración cambia la atmósfera. Abre los cielos. Acelera respuestas. Fortalece tu alma. No permitas que el tiempo te amargue. No dejes que la espera te endurezca. Mantén tu corazón blando, sensible, dispuesto. Lee su palabra, porque ella renueva tu mente. Recuerda sus promesas, porque son tu fundamento. Habla según lo que Él ha dicho, no según lo que ves. Porque la fe se alimenta de la palabra, no de las circunstancias. Y cuando declaras lo que Él ha prometido, estás activando tu herencia. No digas, todavía no, di, aún no, pero sí vendrá. No digas, ya pasó mi momento, di, mi momento está llegando. Porque el tiempo de Dios no se mide por tu reloj, se mide por su fidelidad. Y Él nunca falla. Tú no estás solo en la espera. Hay muchos como tú, creyendo, orando, sosteniendo. Únete a ellos. Comparte tu carga. Recibe oración. Porque la fe se fortalece en la comunión. Y cuando el cuerpo ora, las puertas se abren. No subestimes el poder de una iglesia que espera juntos. Porque cuando muchos creen por una sola promesa, ella se acelera. Así que no te rindas. No abandones tu lugar de oración. No dejes de buscar su rostro. Porque el que espera en el Señor renovará sus fuerzas. No caminará, volará. No se cansará, perseverará. Y cuando llegue el día, no solo recibirá la promesa, recibirá una corona de justicia. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y tú estás en él. Vive como quien no sabe. Confía como quien no cree. Y verás cómo el cielo se abre a su tiempo, y tu vida se transforma para siempre. Dios utiliza el silencio como herramienta para profundizar tu fe, porque en la quietud aprendes a escuchar su voz más claramente. Muchos creen que el silencio de Dios es ausencia, pero en realidad es presencia disfrazada de espera. Así como el agricultor no habla a la semilla mientras crece bajo tierra, así también Dios no siempre responde en el momento de la siembra, porque el crecimiento requiere tiempo y condiciones.
En esos momentos de silencio, no estás abandonado, estás siendo formado. El salmista clamaba: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esas palabras no son de incredulidad, son de honestidad ante el dolor. Y Dios no las rechazó, las incluyó en su palabra. Porque Él entiende tu lucha. Pero también te llama a confiar más allá del sentimiento. Jesús, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el silencio fue más profundo que nunca. Pero ese silencio no fue derrota, fue cumplimiento. Porque en ese instante, quedaba sobre sí el pecado del mundo, y el Padre tuvo que apartar su rostro. El silencio más doloroso fue el puente hacia la salvación eterna. Así también, tu silencio no es el final, puede ser el preludio de tu liberación. No interpretes el silencio como rechazo. Puede ser preparación. Puede ser purificación. Puede ser la antesala de un avivamiento. Ana oró en silencio, con labios que se movían pero sin sonido. Y el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó. Y le dio a Samuel, un profeta que cambiaría la historia. Tu oración silenciosa, tu llanto en secreto, tu clamor sin palabras, todo es oído por Él. Y en su tiempo, será respondido. No necesitas gritar más fuerte, necesitas creer más profundo. Porque la fe no se mide por el volumen, se mide por la confianza. Y mientras esperas en silencio, tu alma se entrena para reconocer su voz cuando hable. No te alejes en la espera. Quédate. Ora. Adora. Lee su palabra. Porque el silencio no es vacío, es espacio sagrado. Y en ese espacio, Dios te está moldeando para lo que viene. Porque el tiempo de Dios es perfecto y su silencio forma parte de su plan. Dios te enseña paciencia como fruto del Espíritu, porque la madurez espiritual no se mide por lo que logras, sino por cómo esperas. La Biblia dice que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La paciencia no está al final por casualidad, está allí porque es una de las más difíciles de vivir. No es pasividad, es fortaleza controlada. Es esperar sin desesperar, confiar sin exigir, avanzar sin forzar. Jesús, siendo Dios, esperó 30 años en una aldea, trabajando como carpintero, antes de comenzar su ministerio. No porque no pudiera hacerlo antes, sino porque el tiempo del Padre no había llegado. Él, que creó el tiempo, se sometió a él. Eso es humildad. Eso es obediencia. Y eso es ejemplo para ti. Tú también estás llamado a vivir en obediencia mientras esperas. No a dormir espiritualmente, sino a servir fielmente donde estás. Muchos pierden su propósito por impaciencia. Quieren el llamado sin la preparación, la unción sin la humillación, la promesa sin la paciencia. Pero Dios no entrega responsabilidad a quien no ha probado fidelidad en lo pequeño. El siervo fiel fue puesto sobre muchas cosas porque fue fiel en poco. Así también, tu fidelidad en la espera te califica para lo que viene. No subestimes lo que haces hoy. Aunque sea pequeño, aunque no sea visto, aunque no sea aplaudido. Dios lo ve. Y lo registra. Como cuando Ruth trabajaba en los campos de Booz, recogiendo espigas. No sabía que estaba siendo guiada hacia su redención, hacia su lugar en la línea del Mesías. Ella no forzó nada, simplemente fue fiel. Y Dios multiplicó su obediencia. Así también, mientras esperas, sé fiel. Sirve en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo, segarás si no desmayas. La paciencia no es resignación, es esperanza activa. Es trabajar con fe, orar con constancia, avanzar con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios está en marcha. No mires atrás con arrepentimiento, mira adelante con fe. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ese día llegará en el tiempo perfecto de Dios. Dios no compite con tu tiempo, porque su eternidad abraza tu temporalidad con propósito infinito. Para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. No vive en prisas,
no se agita, no se altera. Él sostiene el universo con una palabra y guía tu vida con sabiduría eterna. Mientras tú miras al reloj, Él mira tu corazón. Mientras tú cuentas días, Él cuenta tus lágrimas. Mientras tú buscas respuestas, Él está formando tu carácter. La ciencia moderna ha descubierto que el universo se expande con precisión matemática, que las galaxias giran con armonía perfecta, que cada átomo obedece leyes inmutables. Si Dios gobierna el cosmos con tanta exactitud, ¿acaso dejaría tu vida al azar? No. Tu historia no es caótica, es cuidada. Cada detalle, cada encuentro, cada puerta cerrada, cada retraso, está bajo su control. Cuando Jesús calmó la tormenta, no necesitó esfuerzo. Solo dijo, calla, enmudece. Y el viento y el mar le obedecieron. Él no lucha contra el caos, lo domina con su palabra. Así también, tu tormenta no lo sorprende. Él ya la vio. Ya la midió. Ya determinó cuándo terminará. Y cuando hable, todo se calmará. No necesitas entender todo ahora. Solo necesitas confiar. Porque el que controla las estrellas también controla tu destino. No digas que todo es casualidad. No digas que tu vida es producto del azar. Tú fuiste tejido en lo profundo de la tierra, con ojos que Él vio antes de nacer. Tus días fueron escritos en su libro antes de que existiera uno de ellos. Esa verdad no es poesía, es realidad. Y en medio de tu espera, es tu ancla. No estás perdido. No estás errante. Estás en ruta. Y la ruta está marcada por su mano. Aunque el camino sea largo, aunque el dolor sea fuerte, aunque la noche parezca interminable, Él no ha dejado de caminar contigo. Está contigo en la hoguera, como con los siervos en Babilonia. Está contigo en la cárcel, como con Pablo y Silas. Está contigo en el desierto, como con el pueblo de Israel. Y cuando llegue el momento, te sacará con fuego, con alabanza, con victoria. Porque el tiempo de Dios no es una espera sin sentido, es un proceso con propósito. Y ese propósito es tu bien, su gloria y la salvación de muchos. Así que no desmayes. No murmures. No te apartes. Confía. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios te invita a descansar en medio de la espera, porque tu fuerza no está en tus esfuerzos, sino en tu confianza en Él. La verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien las tiene. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este descanso no es físico, es espiritual. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que, aunque no veas, Él está obrando. Aunque no sientas, Él está cerca. Aunque no entiendas, Él tiene un plan. Muchos se agotan luchando por controlar lo que no pueden, cuando lo que necesitan es rendirse a quien todo lo puede. No necesitas forzar puertas, necesitas adorar ante ellas. No necesitas gritar más fuerte, necesitas arrodillarte más profundo. No necesitas cambiar tu historia, necesitas confiar en el que la escribe. El pueblo de Israel, al cruzar el Jordán, no construyó puentes, no buscó barcas. Simplemente avanzaron con el arca del pacto y las aguas se detuvieron. Su avance no dependió de ingeniería, dependió de obediencia. Así también, tu avance depende de tu disposición a seguir. No te detengas por miedo a lo desconocido. No te paralices por falta de visión. Da el primer paso de fe. Sigue la presencia de Dios, aunque no veas el camino. Porque Él no te guiará hasta que comiences a caminar. Y mientras avanzas, abrirá paso. No esperes a tener fe completa para actuar. Actúa para que tu fe crezca. Como Pedro, que salió del barco mientras Jesús lo llamaba. Dio un paso sobre las olas, y aunque luego dudó, el primer paso fue de fe. Y Jesús lo sostuvo. Así también, cuando das un paso de obediencia, aunque tiemble tu corazón, Dios te sostiene. No estás solo. No estás desamparado.
Estás en las manos del Creador y esas manos no te soltarán. Tu espera no es un castigo, es una invitación a descansar en Él. Así que respira. Libera la ansiedad. Entrega el control. Y encuentra descanso en su presencia. Porque el tiempo de Dios es perfecto y en ese tiempo tú estás seguro. Dios no te llama a esperar sin propósito, sino a vivir con propósito mientras esperas, porque cada día en la espera es una oportunidad para crecer, servir y glorificar su nombre. Muchos ven la espera como un tiempo muerto, cuando en realidad es un tiempo sagrado. Es el tiempo en el que Dios te entrena, te fortalece, te revela y te prepara para lo que viene. David, mientras era perseguido por Saúl, no se dedicó solo a sobrevivir, sino a liderar, proteger, adorar y escribir salmos que han consolado a generaciones. En medio de la cueva, su fe brilló más que en el palacio. La espera no lo detuvo, no moldeó. Así también, tú no estás llamado a detenerte mientras esperas tu promesa. No debes congelar tu vida, cerrar tu corazón, dejar de amar o de servir. Al contrario, este es el momento de invertir en tu carácter, en tu relación con Dios, en tu ministerio, en tu familia, en tu salud espiritual. Porque lo que construyes en la espera, lo llevarás a la promesa. Si llegas a tu destino sin madurez, sin paciencia, sin humildad, podrías perderlo por orgullo o inestabilidad. Pero si llegas preparado, lo sostendrás con gratitud y responsabilidad. No digas, cuando tenga esto, entonces serviré. Sirve ahora. No digas, cuando me sanen, entonces alabaré. Alaba ahora. No digas, cuando me liberen, entonces testificaré. Testifica ahora. Porque tu testimonio no comienza cuando todo esté bien, comienza cuando decides confiar en medio del mal. Jesús, en el huerto de Getsemaní, no esperó a resucitar para orar, oró en la agonía. No esperó a vencer la muerte para confiar, confió antes de morir. Ese es el modelo. Y tú también puedes vivir así. No permitas que la espera te paralice. Úsala. Lee la palabra. Ora con constancia. Ayuda a otros. Comparte tu fe. Invierte en la iglesia. Fortalece tus relaciones. Porque el tiempo de Dios no es un vacío, es un campo fértil. Y todo lo que siembras en este tiempo, lo cosecharás en el momento de la promesa. No hay un solo día desperdiciado cuando vives con propósito. Y aunque el mundo no vea lo que haces, Dios sí. Él ve tu fidelidad en lo oculto. Él registra tu paciencia en la prueba. Él valora tu obediencia en silencio. Y cuando llegue el día, no solo te dará la promesa, te dará una corona de justicia. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tú estás viviendo en él con propósito. Dios utiliza tu adoración en la espera como acto de fe que acelera el cumplimiento de sus promesas, porque cuando alabas sin ver, declaras que su palabra es más verdadera que tus circunstancias. La Biblia enseña que Dios habita en la alabanza de su pueblo, no solo en tiempos de victoria, sino también en medio del fuego. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, heridos, con los pies en el cepo, no clamaron por venganza ni se quejaron del sistema. En cambio, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en ese momento, mientras adoraban, se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero lo más importante, que el carcelero y su familia fueron salvos. La adoración no solo trae liberación personal, trae salvación colectiva. Dios no espera a que todo esté bien para que lo alabes, te llama a alabarlo para que todo cambie. La adoración es un acto de fe que dice, aunque no veo, yo creo. Aunque no entiendo, yo confío. Aunque estoy herido, yo reconozco que tú eres Dios. Ese es el corazón que Él busca. David, el hombre según el corazón de Dios, escribió salmos de alabanza incluso cuando estaba siendo perseguido por Saúl. En lugar de maldecir, bendecía. En lugar de temer, confiaba. Y en medio de la cueva, su voz llegaba al cielo. Porque la adoración abre las puertas del cielo. No necesitas un escenario, no necesitas una multitud, no necesitas estar libre de problemas. Solo necesitas un corazón dispuesto. Y cuando alabas, cambia la atmósfera espiritual. Los demonios huyen.
los ángeles descienden, las promesas se activan, la fe se fortalece, tu mente se transforma y tu perspectiva cambia. Dejas de mirar el problema y comienzas a ver al Dios del problema. La adoración no niega el dolor, lo atraviesa. No ignora la batalla, la transforma. Como cuando el rey Josafat envió a los cantores delante del ejército, y mientras alababan, Dios puso a los enemigos unos contra otros. No hubo necesidad de pelear, porque la victoria ya había sido dada. Así también, cuando alabas en medio de la batalla, estás declarando que Dios ya ganó. Y en ese acto de fe, Él comienza a moverse. No esperes a sentirte bien para adorar. Adora para sentirte bien. Adora para romper cadenas. Adora para abrir caminos. Porque aunque todo parezca perdido, tu adoración es una llave espiritual que abre puertas que ninguna estrategia humana puede. Levanta tus manos. Abre tu boca. Canta en tu corazón. Y verás cómo Dios cambia tu escenario. Dios prueba tu fidelidad en lo pequeño para calificarte para lo grande, porque tu carácter se forja en decisiones ocultas que solo Él ve. La Biblia enseña que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Esto significa que Dios no te prueba primero con grandes responsabilidades, sino con pequeñas oportunidades de integridad. Moisés no comenzó liderando una nación, sino cuidando ovejas en el desierto. David no empezó como rey, sino como pastor. Jesús no comenzó su ministerio con multitudes, sino sirviendo en secreto como carpintero. Así también, tú no estás llamado a esperar grandes momentos para demostrar tu fidelidad. La verdadera grandeza se muestra en lo invisible, cuando perdonas sin que nadie lo sepa, cuando das sin recibir reconocimiento, cuando obedeces sin entender, cuando sirves sin ser visto. José, tentado por la esposa de Potifar, no cedió al pecado porque entendió que no solo estaba pecando contra un hombre o una ley, sino contra Dios. Dijo, ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios? En ese momento, eligió temer a Dios más que al riesgo, más que al deseo, más que a la soledad. Su fe no fue probada en el palacio, fue forjada en la tentación. Y por esa decisión, aunque fue injustamente encarcelado, Dios estaba con él. No fue su libertad lo que marcó su destino, fue su fidelidad en prisión. Así también, tú eres probado no solo en los momentos públicos, sino en los silencios íntimos, cuando estás frente a una pantalla, cuando manejas tu dinero, cuando piensas en alguien, cuando decides perdonar sin que nadie lo sepa. Esos instantes definen quién eres realmente. No digas, si alguien me viera, actuaría distinto. Di, Dios me ve, y eso basta. Porque la fe que resiste en la oscuridad es la que brillará en la luz. Vive como quien sabe que es visto, amado y perdonado. Anda con integridad, porque el tiempo de Dios es perfecto, y tu fidelidad en lo oculto será exaltada en lo visible. Dios prepara tu futuro mediante la obediencia inmediata, porque cada paso de fe fortalece tu confianza y acelera tu destino. Jesús no dijo, sigan mis enseñanzas cuando les convenga, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es amor en acción. Piensa en Noé, que construyó un arca durante años mientras todos se burlaban. Vivía en una región donde nunca había llovido, pero creyó que vendría un juicio y actuó conforme a esa fe. Durante años, trabajó en secreto, fiel, obediente, mientras el mundo lo consideraba loco. Pero cuando llegó la tormenta, solo él y su familia estaban a salvo. Su obediencia fue su salvación. Así también, Dios te habla hoy, no solo para informarte, sino para moverte. Puede ser una palabra clara, un sentir interno, una confirmación en la palabra. Y tu respuesta define tu destino. Si Abraham no hubiera partido de su tierra, nunca habría llegado a la promesa. Si Moisés no hubiera extendido su vara, el mar no se habría abierto. Si Pedro no hubiera salido del barco, nunca habría caminado sobre las olas. Cada gran milagro comienza con un pequeño acto de obediencia. No esperes a tener toda la información. No necesitas entender todo el plan. Solo necesitas dar el primer paso. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y cuando lo das, revela el siguiente.
La fe no camina sobre certezas, camina sobre convicciones. Y cada paso de obediencia fortalece tu fe. No digas, esperaré a que todo esté claro, di, haré lo que sé que debo hacer ahora. Porque la claridad no viene antes de la obediencia, viene después. Como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y los sacerdotes bajaron al río con el arca, las aguas no se detuvieron hasta que sus pies tocaron el agua. Fue un acto de fe extremo. No esperaron a ver el milagro para entrar, entraron para que el milagro sucediera. Así también, tú no debes esperar a ver la provisión para dar, a ver la sanidad para alabar, a ver la puerta abierta para avanzar. Actúa por fe. Obedece sin condiciones. Confía sin límites. Porque el poder de la fe no se activa en la duda, se activa en la acción. Y cuando obedeces, descubres que Dios ya estaba esperando para obrar. Vive como quien cree. Anda como quien obedece. Porque el tiempo de Dios es perfecto y tu obediencia lo acelera. Dios multiplica tu gozo cuando le entregas tu ansiedad, porque la verdadera paz no viene de controlar todo, sino de confiar en quien lo controla todo. La Biblia instruye, no os afanéis por cosa alguna, sino sean vuestras peticiones conocidas ante Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta orden no ignora la realidad, la transforma. No te dice, no tengas preocupaciones, te dice, entrégaselas a Dios con acción de gracias. Porque la gratitud activa la fe, y la fe activa la paz. Muchos viven en constante ansiedad, por el dinero, por la salud, por los hijos, por el futuro. Y esa ansiedad los consume, les quita el sueño, les afecta físicamente. Pero Jesús preguntó, ¿quién de vosotros, preocupándose, puede añadir una sola hora a su vida? Con esta pregunta, reveló que la ansiedad no produce resultados, solo estrés. Lo que produce cambios es la entrega. Cuando clamas, Señor, no tengo control, pero tú sí lo tienes, entras en reposo espiritual. No digas, cuando todo esté bien, entonces estaré en paz. Di, aunque todo tiemble, estoy en paz porque Dios está conmigo. Porque la paz no depende de las circunstancias, depende de tu decisión de buscarlo primero. No permitas que el miedo domine tu mañana. Comienza tu día con adoración, con gratitud, con entrega. Presenta tus cargas, declara su fidelidad, descansa en su promesa. Entregarle todo a Dios no es una estrategia, es un refugio. Vive como quien ha encontrado el lugar seguro. Anda como quien sabe que, aunque el mundo se derrumbe, su alma permanece firme.